convoca un tema que es importantísimo, que es el de la deuda, y charlábamos con Juan Carlos cómo ir elaborando este tema, ¿no? Que va a ser va a transitar en varios programas. Y lo que decíamos era que hablar de la deuda, tenemos que hablar de la historia que tiene la deuda externa en nuestro país, en Latinoamérica. Hoy arrancaríamos por nuestro país. Y también hablar de esa historia, pero hablar también de la historia de la lucha de la clase trabajadora contra estos endeudamientos, contra estos ajustes. Entonces va a estar interesantísimo, así que claro, adelante nomás. Vamos a tratar de cumplir con el tiempo. Lo que decíamos era, a ver, Rivadavia, ¿no? Arranca con el pacto y los acuerdos que hizo con el capital bancario internacional, pero tendríamos que tomar como un eje así y un hito muy muy contundente la dictadura. Y la dictadura arranca con una deuda de 7.800 millones. En el medio, obviamente, este endeudamiento va creciendo y tiene características muy muy particulares. Los préstamos, los créditos para armas, las horas faraónicas, los grandes ajustes, y dos planes que Juan Carlos se va a encargar de contarlos, estos planes de la deuda, y cómo es que 6 veces numéricamente crece la deuda y termina en 45.000 millones, ¿no? ¿Qué pasó en todo ese periodo para que termine con una cifra tan grosa, de un golpe tan fuerte hacia la clase trabajadora y el pueblo? Entonces pasamos a que Juan Carlos nos comente un poquito, o bastante, qué pasó en ese periodo, ¿no? Para que se engrose de esa manera. Gracias, Patricia. Sí, Macri dice que son 70 años que hay que cambiar, ¿no es cierto? Y en realidad Macri está macaneando, porque la historia en realidad habría que subdividirla entre un antes y un después de la dictadura militar. O sea, la dictadura cambió la matriz económica del país. El país tenía determinada matriz económica y a partir de la dictadura destruye esa matriz y construye una nueva. Hay una película que fue famosa, se llama La Plata Dulce, que salió en esa época, que muestra el principal mecanismo de estafa que llevó adelante la dictadura, aparte de las cuestiones que planteaba Patti, obras faraónicas, curro de todo tipo, etcétera, que era la bicicleta financiera. Y con la tablita de Martínez de Oz y la bicicleta financiera, o sea, los grandes capitales, golondrinas, y los capitales de aquí hacían negocios, haciéndose autopréstamos, girando la plata al exterior, etcétera, y eso significó un endeudamiento fenomenal y al mismo tiempo un enriquecimiento y una concentración del capital financiero enorme. Por eso explica que desde el punto de vista exponencial nunca aumentó tanto la deuda en todo el periodo de estos 40 años como aumentó entre el 76 y el 83. Se multiplica hasta por 6 o por 7, es una brutalidad, ¿sí? La dictadura, para llevar adelante ese plan, hizo lo que acá estuvo comentando Norita, lo que los distintos bloques de derechos humanos estuvieron planteando, que es, con el plan Cóndor, llevar adelante, junto con las dictaduras del Cono Sur, una represión brutal. Pero la represión brutal estaba al servicio de cambiar la estructura productiva en beneficio del gran capital, y atacar las condiciones de trabajo y de vida del conjunto de la clase obrera. Tal es así que aparece un fenómeno nuevo en la Argentina con la dictadura, que es la desocupación. Yo, cuando se dio el golpe, tenía 20 monedas, y en esa época había trabajo bueno, regular o malo, pero había trabajo. O sea, la desocupación en Argentina era del 2 o el 3%, y no había prácticamente desocupación, había salarios que no eran tan buenos a veces. Y no existía, Juan, y no existía la precarización. No, bueno, ellos precarizan. Lo que pasa es que la primera precarización es la desocupación. Junto con eso atacan todos los convenios, porque a partir de la desocupación empieza un fenómeno nuevo, que es el ataque a los convenios colectivos. Por eso se suspenden muy claro todos los convenios colectivos, designan milico los sindicatos, etcétera. Entonces, la frutilla del postre, va a aparecer 3 veces este personaje en este relato, se llama
Domingo Felipe Cavallo. Este sería Domingo Felipe Cavallo I, porque hay un 2 y un 3. Claro. Domingo Felipe Cavallo I. Y el antecesor de él, que fue Martín Dios, ¿no? Y un hombre... Claro. De los ideólogos de Exacto. estos planes. El ideólogo de la fuga de capitales y de la bicicleta financiera. Cavallo joven, que pone la frutilla al postre, estatizando las deudas que tenían todas las grandes empresas y los monopolios, haciendo cargo al país de esas deudas que habían sido producto de la fuga de capitales. El papá de Macri estaba entre esos, ¿no? Exacto, estaba Franco Macri entre ellos. Exacto. Bueno, eso es un cambio brutal. Argentina entra en 83 con otra característica. Y ahí tenemos que mencionar la vuelta a la democracia, ¿no? Y la frase con los tres conceptos esos de Alfonsín. Con la democracia se come, se cura y se educa. Nada más alejado, ¿no? de esta democracia burguesa, de cumplir con esos tres conceptos, esos tres preceptos para la humanidad, porque en realidad son tres derechos básicos. Y ahí recibe Alfonsín esta deuda fraudulenta que él la acepta, la reconoce, la respeta y pacta los diferentes planes con el Fondo Monetario, ¿no? Planes de hambre, a costa del hambre del pueblo, a costa de que la clase trabajadora vaya entrando cada vez más en un proceso de miseria. Y los dos planes que siempre se escucharon y se mencionaron y que por ahí ahora aparecen en los libros, ¿no? El plan austral, el plan primavera, pero lo que hay que marcar y que tiene que ser contundente para poder sostener esto del no pago, ¿no? Que también es histórico y que tiene que ver con la historia por ahí de lo que mencionaba Juan Carlos, ¿no? El partido en el que militamos, esta loca frase que mencionábamos, que era el no pagar la deuda externa, y que tiene que ver con cómo luchó, ¿no? La clase trabajadora en todo el periodo de gobierno de Alfonsín, y cómo todo ese proceso de lucha fue creciendo, ¿no? hasta ahora, y cómo fue pasando por los diferentes gobiernos. Y a eso también lo estuvimos conversando con Juan Carlos y tiene datos para mencionar. Sí, en primer lugar, en el apuro por desarrollar la parte más económica y más superestructural, omitimos decir que hubo una resistencia sórdida de la dictadura y que en ese proceso de resistencia que fue progresivamente avanzando, el 30 de marzo de 1982 se hizo la primera huelga general convocada por la CGT de Brasil, la de Alfonsín, perdón, la de Ubaldini. Y después vino el tema Malvinas, y bueno, producto de todo un proceso que se dio y de la traición de los milicos y el desgaste enorme que tenían, se produce la caída de la dictadura, que fue una combinación de la crisis brutal económica, la entrega al país, el hartazgo del movimiento de masa y las luchas que empezaron a dar un salto y terminan tirando abajo la dictadura. Importante que recuerdes eso en este momento, ¿no? A 2 días del 2 de abril. Del Malvinazo, sí. Bien. Y ahí, porque fue una gran traición, que eso es lo que se oculta hoy día, fue una gran traición, porque el pueblo no fue consultado acerca de la invasión de las islas, pero una vez que se produce el fenómeno y entramos en guerra con el imperialismo anglo-yanqui, la actitud global del pueblo argentino era de luchar contra el imperialismo, más allá de los milicos, y esa lucha fue entregada brutalmente y los pibes fueron usados de carne de cañón. Bueno, pero pasando rápidamente, pues si no nos vamos a otro tema, nos vamos al tema malvinero. Alfonsín, originariamente, digamos, de entrada, no me acuerdo con cuánto terminó de deuda Alfonsín. 80.000. 5.000 millones. 65.000 millones. Ah, mira. 10.000 millones más de lo que dejó la dictadura. Pero Alfonsín, en primer momento, puso el ministro Agrimpun, intentó ver si podía negociar un acuerdo que no fuera tan perjudicial, digamos, ¿no? Y termina, frente a las tremendas presiones del imperialismo, claudicando con el plan austral y luego el plan primavera, con 2 planes brutales de saqueo, de expolio, especialmente del salario de la clase trabajadora, y ahí empezaron los planes de contingencia del Fondo Monetario muy fuertes, que era una desilusión enorme del movimiento de masa en Argentina, que lo votó y era la primera experiencia con un gobierno democrático.
la lucha fue creciendo y creciendo, se le hicieron 8 o 9 paros generales, no me acuerdo cuánto, y desemboca todo este proceso de resistencia cada vez más grande a la política de hambre de Alfonsín, su ocupación ya cada vez mayor, desemboca en una crisis económica brutal y en la primera gran hiper de la Argentina. Va a haber otra que va a aparecer luego, 12 años después o 11 años después. Y esa gran hiper termina provocando una crisis globalizada con la gente en las calles, el rosariazo, y se produce el adelantamiento de la toma del poder, porque había ganado Menem en las elecciones con la promesa de que lo siguiera todo el mundo a él, que iba a dar el salariazo, y ya sabemos que la historia fue muy diferente. Pero termina Alfonsín corrido con la primera gran decepción de la democracia, ¿no? Con más desocupación que la que había empezado, con más deuda externa de la que había empezado, y con la gente en las calles repudiando al gobierno que hacía 5 años y medio había elegido en forma abrumadora y con una gran expectativa. Y sube y aparece un personaje siniestro como Menem, que recibe esa deuda con 65.000 millones de endeudamiento, y dispuesto a hacer un ajuste mucho más brutal, mucho más duro, garantizando al Fondo Monetario este proceso así de desocupación, privatiza las empresas, cierra fábricas, la desocupación se hace mucho más se hace más carne en la clase trabajadora, y aparecen los despidos. Con Menem los jubilados empiezan a padecer también las condiciones indignas de vida, y el famoso plan Brady, ¿no? Que es el plan canje, todas estas acciones que los diferentes gobiernos llevan adelante y que parecen tan alejadas de la cotidianeidad, de la vida de la población, ¿no? de los sectores populares y de la clase trabajadora, y que escuchan esos nombres, y que creo que me parece que es el momento de empezar a clarificar todos esos contenidos, de empezar a ponerle nombre y apellido, y hacer cada vez más contundente esa consigna que después del gobierno de Menem, con el plan Brady, que lo va a explicar un poquito acá Juan Carlos. Sí, ¿con cuánta plata de deuda nos deja Menem? Porque 121.000 millones. Fíjense cómo va aumentando, ¿no? La duplicó. Esa es la cifra casi la duplica, así es. Con la que le pasa la posta de la Rúa. Lo de Menem es paradojal, porque la estafa es tan grande, es similar a la de la dictadura, ¿no? Aunque fue un gobierno elegido popularmente, en un primer momento había expectativa en él. Volvió el peronismo, un caudillo del interior. Digo, ¿por qué paradojal? Porque es increíble, o sea, había un ministro que era Manzano, que llegó a reconocer, robamos para la corona, decía en esa época, y yo no sé si ustedes recuerdan, había un periodista muy famoso en esa época que se llamaba Bernardo Neustadt, que tenía un programa y hablaba con Doña Rosa, los teléfonos no servían, entonces todo lo que era estatal no servía. Entonces dijeron, vamos a privatizar todo, entonces con esa plata vamos a no va a haber más deuda externa, se va a levantar el país. Entonces se malvendió, se regaló todo lo que era un capital histórico de construcción del Estado argentino, que eran todas las empresas estatales, se remataron a precio vil, la deuda externa se duplica, ¿sí? Y se amplifica la desocupación, y al final del periodo empieza también a caer el salario en forma fuerte. Primero no, en la primera etapa no, el salario era relativamente aceptable, había una relativa estabilidad en la primera etapa. El autor de esto es un personaje siniestro que va a aparecer, y es en su fase 2, que es Domingo Felipe Cavallo II, el hombre de la convertibilidad, el que había estatizado la deuda de los monopolios privados que fugaron la plata en la época de la dictadura. Ahora aparece con este plan, que es una nueva estafa brutal, y aparece un nuevo fenómeno social en la Argentina, que es lo que después se llegaría a llamar el movimiento piquetero, que son las organizaciones sociales que surgen en principio de los desocupados en Neuquén de YPF, etcétera, y terminan protagonizando... En Salta, Mosconi también. Exacto. Y bueno, y terminan protagonizando un factor subjetivo, un sujeto fundamental de las luchas que van a venir y van a desembocar en el 2001. Juan Carlos, sí.
Te traigo un poquito acá, ahora. Esta columna va a seguir, lo vamos a seguir desarrollando. Los tiempos, el primer programa estamos acomodando un poquito el tema de los tiempos, pero te quería preguntar sobre la marcha del 12, sobre la actividad del 12, de la autoconvocatoria. Es importante que bajemos también que hagamos esta conversación entre la historia y el presente, ¿no? La lucha de la deuda. Muy bien, luego seguiremos en cómo desemboca todo esto, porque lo que pasa con el gobierno de la Rúa y el 2001 tiene consecuencias directas a lo que está pasando ahora. Bien. Nosotros, primero que tenemos una deuda externa, ¿de cuánto es la deuda externa ahora? Ahora es de 465.000 millones. Terrible. 465.000 millones. Fíjese que arrancamos con 7.000 o 6.800. 7.800. 7.800 cuando se fue. Cuando asumió la dictadura. Cuando derrocaron al gobierno de... Bueno, llevamos 40 años de libertades democráticas con gobiernos que aplican distintos planes de ajuste, unos más, otros menos, de entrega. La deuda se ha pagado una friolera, se ha pagado varias veces el total del capital y buena parte de los intereses de la deuda externa, y debemos, no sé, hay que sacar la cuenta, no sé si son 40 o 50 veces más que lo que debíamos cuando todo esto comienza. Y nunca dejamos de pagar. Entonces, salvo alguna vez. 70 veces más. Hay un problema que es el que nos convocó, nos autoconvocó y nos convocó a partir de un llamamiento que hizo Norita Cortiña, que estuvo en este programa, junto con Pérez Esquivel y otros referentes, que era, bueno, no se puede seguir por este camino, que es lo que estamos viendo hoy en día. O sea, se han hecho 2 negociaciones. El gobierno de Alberto ganó las elecciones con una promesa muy concreta. Dijo: la deuda de Macri es una estafa, hubo una fuga de capitales, ese acuerdo hay que investigarlo. Bueno, está la investigación que se hizo, sobre todo la fuga de 40.000 millones, están las empresas y está bajo 4 llaves en el Banco Central y no se publica. Y el gobierno, en lugar de parar la pelota en ese momento y ponerse a investigar y buscar una discusión con el Fondo Monetario, o sea, diciendo: mire, señores, esto, ustedes son culpables, son ambos socios de una estafa, no le debemos nada, decidió el otro camino, que es el camino de buscar la mejor negociación posible. Y ya sabemos cómo termina esta historia, lo dice siempre Lorita, no hay acuerdo bueno con el Fondo Monetario. Todos los acuerdos con el Fondo Monetario son ruinosos. No hay país en el mundo que pueda darse como ejemplo que firmó un acuerdo con el Fondo Monetario y el país floreció, salió adelante y la población tuvo bienestar. No existe ese ejemplo en la historia de la humanidad. Entonces, la idea de autoconvocatoria es denunciar los 2 acuerdos que hizo el gobierno. Firmó un acuerdo con los buitres, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace 1 año y medio, el acuerdo con los buitres, donde le reconoce, aparte que la deuda va a ser impagable, en 4 o 5 años va a empezar cuotas que no vamos a poder pagar. Y le reconoce la jurisdicción de Estados Unidos, Nueva York, los tribunales. Es una entrega brutal. Y ahora después se firmó el último año el plan con el Fondo Monetario, que tampoco, que vence más pronto, está venciendo ahora, y nos lleva a una situación nueva que es prácticamente somos casi un virreinato, que es lo que demuestra el viaje del otro día de Alberto. Pero no es solo Alberto, por un sector del kirchnerismo le echan la culpa a Alberto, pero fue Massa, que es el ministro que pusieron ellos, y fue el resto del gabinete, o sea, fueron todos a rendir. Y terminó con un tirón de orejas que no se esperaban. Exacto, bueno, les hizo el abrazo y les dijo más o menos qué es lo que tienen que hacer, que él le dijo: bueno, ustedes no pueden abrir la licitación a China por la hidrovía, no le den el 5G, pues nosotros todavía estamos atrasados, necesitamos esto, y les planteó claramente... hay que mantener, le vamos a aflojar un poquito el tema de las reservas, porque evidentemente por la sequía no llega, pero tienen que cumplir con el déficit del 1,9 y tienen que mantener el ajuste. Y se le fue la manito con el tema de las jubilaciones, de la jubilación esta que sacaron ahora, entonces hay que achicar la cantidad de beneficiarios. O sea, en este mismo año este gobierno está haciendo esto, o sea, estamos en una situación de entrega brutal. Por eso, la semana que viene se reúne en Estados Unidos, en Washington, se reúne son cumbres semestrales que hacen ellos, se reúnen el Banco Mundial y la cúpula del Fondo Monetario, y pasan revistas a las finanzas del mundo y al estado de todas las semicolonias y lo que están haciendo y lo que deben hacer.
y cómo se organizan para reventar a los trabajadores y a los pueblos del mundo y saquear a sus respectivos. Y en respuesta de eso, los pueblos, digamos, como en este programa, el leitmotiv de este programa siempre son las luchas, ¿no? Y bueno, tenemos en la agenda, ¿no? El 12, la marcha. Bueno, yo iba a que precisamente va a venir la subsecretaria de Estado, también viene la semana que viene acá. Entonces, ¿cuál es la idea? Toda esta bronca que hay por abajo, que el otro día se expresó en la lucha de los choferes, pero que hay un reguero de luchas en todo el país, que se están expresando de distinta manera, ayudar a elevar un poquito la puntería, porque se pelea por el salario, se pelea por un asesinato, se pelea por los planes sociales, pero acá hay un problema. Mientras siga el fondo, estamos liquidados. Perfecto. Hay una anécdota que les quiero contar a todos para cerrar, que es la mejor invitación que podemos hacer a la movilización, a la Jornada Nacional de Lucha contra el Fondo Monetario, por fuera del fondo, que convoca la autoconvocatoria en amplia unidad para el día 12 en Buenos Aires, con actos en distintas ciudades del interior del país. Norita, en la presentación del libro el otro día en Monte Grande, con 600 personas, le dice a todos, bueno, yo ahora les voy a dar una receta de comida. Dice, entonces, por favor, y era un público mayoritariamente de sectores de la cámpora, kirchnerista y todo, ¿no? Pero muy, muy ávidos de escuchar a Nora, y le dice, bueno, agarren papel y lápiz, ¿están listos para escribir la receta de la mejor comida? Bueno, si quieren comer una buena comida, hay que echar al fondo. Perfecto. Por una cosa que se quedaba... Bueno, verdad, eso perfecto. es lo que la salida, que muy bien dice Norita, esa es la receta para poder comer. Juan, una cosa, vamos para ordenarnos y para ordenar sobre todo a nuestra audiencia, ¿no? Nos estabas contando con Patricia, nos quedamos en el segundo domingo Felipe Cavallo, en la época de Menem, y con 121.000 millones de dólares de deuda. A partir de ahí, la semana que viene, podríamos arrancar y llegar a desarrollar mucho más toda esa etapa del menemismo, lo que después fue la alianza, y después lo que fue el kirchnerismo, para llegar a este proceso de Macri que nos endeudó rápidamente y a ¿Les parece, Pato? ¿Les parece, sí, Juan? Sí, dale. Buenísimo. Viene domingo Felipe Cavallo 3. Exacto. Cerramos el 2 y viene con el 3. Y una cosa, nos alegramos porque lo hemos vivido, compa Juan, que estés tan bien de salud y en la lucha. La verdad que es una alegría enorme para todos. Patricia. Así es. Pato, un placer tenerte en el programa también. Nos vemos entonces. Nos vemos. Vamos. Nos vemos el 12 entonces. Nos vemos el 12. Nos vemos en la calle. En la calle y después acá.